Bien, este es el video número 8 para cuarto año. En este video vamos a ver un tema nuevo. Recuerden entonces de ir copiando todas las pizarras que van apareciendo en sus carpetas. Bien, vamos a comenzar la primera pizarra, nuevamente con un texto, ¿sí? El cual voy a estar leyendo a continuación, sobre, como dice el título, The Most Popular Drink in the World, la bebida más popular del mundo, que no es la Coca-Cola en este caso. Y el texto dice así: India, Sri Lanka and China grow most of the world's tea. ¿Sí? Estos tres países de Asia cultivan la mayor cantidad del té mundial. Which is produced like this, el cual se produce de la siguiente manera. Bien, vamos a leer entonces cómo se produce el té. First, the tea leaves are picked when the plant is about 5 years old. Entonces, primero, las hojas del té, leaves son hojas, son recolectadas cuando la planta tiene más o menos unos 5 años. Then, the leaves are taken to special rooms to dry for 1 day. Luego, las hojas son llevadas a cuartos o cámaras especiales para su secado durante un día. Se secan en estas cámaras. After this, the leaves are broken by machines to allow the oil to come out. Entonces, luego de esto, las hojas son trituradas por máquinas para permitir que el aceite que contienen salga. Next, the leaves are put into ovens. Siguiente paso, las hojas son colocadas en hornos and when they are ready, cuando están listas, they are packed in wooden boxes. Entonces, cuando están listas, se empaquetan en cajas de madera, wooden boxes. Finalmente, most of the tea is exported either loose or in tea bags. Entonces, finalmente, la mayor parte de este té que se produjo se exporta tanto suelto, o sea, en hebras, o en bolsitas de té. Bien, entonces, en la siguiente pizarra vamos a empezar a trabajar con este tema nuevo que tiene que ver con las expresiones que están subrayadas, como pueden ver, que es el uso de la voz pasiva. La voz pasiva tiene distintos usos. El que estamos viendo en este texto es justamente el de describir el proceso de elaboración de algo, del té, pero hay otros usos más que vamos a empezar a desarrollar entonces a partir de la próxima pizarra. Bien, y en esta segunda pizarra entonces vamos a ver un poco los usos de este recurso que mencionábamos en el texto anterior, que es passive voice o voz pasiva. Bueno, recordemos, ustedes venían trabajando generalmente con voz activa, en la cual hay un sujeto que realiza una acción, ¿no? Pero bueno, en este caso tenemos que passive voice expresses a change in the focus of interest. La voz pasiva expresa un cambio en el foco del interés, o sea, pongo el foco en otro lugar. And it is generally used when the doer of the action is, y es generalmente usada la voz pasiva cuando the doer of the action, el que realiza la acción, es, y vamos a ver las características. Entonces, no estoy poniendo énfasis en el quien realiza la acción, sino en otra parte de la idea, ¿sí? En la acción en sí, en el objeto. Eso es la voz pasiva, poner el foco o el énfasis en otro lado. Bueno, entonces, a diferencia de voz activa, the doer of the action, el sujeto de la acción is, por ejemplo, not important, no es importante, no es relevante quién hizo la acción. Por ejemplo, si decimos the best tea is produced in Sri Lanka, el mejor té se produce en Sri Lanka, no importa quién lo hace, la idea de que el mejor té, la calidad del té y dónde es lo que estoy enfocando, sobre todo lo de la calidad. Bien, no importa quién lo hizo. O usamos pasiva cuando
the doer of the action is obvious, cuando es obvio el que realiza la acción. Fíjense si digo millions of cups of tea are drunk every day, ¿no? Millones de tazas de té se beben todos los días. Es obvio, ¿quién bebe té? Las personas, ¿no? Ni los perros ni los elefantes, las personas beben té. Bien, por eso no hace falta poner people. O cuando the doer of the action is not known, es desconocido, no se sabe quién es. Es similar a que no es importante, ¿no? En este caso no se sabe. Tea leaves are put into ovens, ¿no? Las hojas del té son colocadas en los hornos, como describía el texto anterior. Entonces, en estos casos, se puede optar por usar voz pasiva en vez de voz activa, porque estoy poniendo el foco en otro lado, no en quién lo realizó. Ahora, acá abajo dice, sometimes we can mention the person or instrument that performs the action. A veces podemos mencionar o a la persona o al instrumento que realizó la acción. Fíjense el ejemplo, the leaves, ¿no? Las hojas de té, are broken by machines. Acá estoy mencionando el instrumento, las máquinas. Entonces, las hojas son trituradas por las máquinas. Siempre que voy a mencionar el instrumento o la persona, lo voy a hacer precedido va al final de la oración y le precede la preposición by, tanto si fuera una persona como un instrumento. Bien, estos entonces son los usos de la voz pasiva, y en la próxima pizarra vamos a ver entonces ejemplos de cómo podemos transformar acciones de voz activa a voz pasiva. Bien, en esta pizarra tenemos entonces ejemplos de cómo pasar oraciones que están en voz activa a voz pasiva. Esto es un poco lo que van a tener en la actividad que les voy a dejar en el Classroom, ¿sí? Veamos el primer ejemplo. Dice, people speak English all over the world, ¿no? La gente habla inglés en todo el mundo. Ahora, vamos a tener que ver un poquitito de gramática, no pasa nada, es muy simple. Encontramos el sujeto de esta oración. Ya está, people, la gente. ¿Cuál es el verbo? Speak, hablar, la gente habla. Ahora, tenemos un sujeto que realiza una acción, la acción es hablar. Le vamos a preguntar al verbo, siempre le vamos a preguntar qué. Por ejemplo, si el verbo es hablar, como en esta oración, le vamos a preguntar qué habla la gente. La respuesta de esa pregunta de qué habla la gente es inglés, English. Y a eso yo lo voy a llamar direct object, en castellano objeto directo. Entonces es importante saber siempre cuál es el objeto directo de una oración para saber si puedo pasarla en voz pasiva. Entonces, repito, tenemos un sujeto, un verbo, al verbo le preguntamos siempre qué, ¿sí? En la respuesta va a ser el objeto directo. Entonces, ese objeto directo va a pasar a ser el sujeto de la voz pasiva. Esta oración es en voz activa, la que acabo de leer, y esta nueva va a ser en voz pasiva. Entonces, el objeto directo de la voz activa se transforma en el sujeto de la voz pasiva, lo primero que voy a escribir. Inmediatamente después de que tengo ese sujeto, voy a poner entonces lo que sería la fórmula de la voz pasiva, que es la siguiente. El verbo to be más el verbo en pasado participio. English is spoken all over the world. En inglés se habla, en el idioma inglés se habla en todo el mundo. Y ya tenemos una oración en voz pasiva. Lo que es importante remarcar es que estamos trabajando por el momento solo con presente simple, ¿sí? Ven que son todas oraciones las que estuvieron tanto en el texto como en ejemplos anteriores, como las que van a tener acá, son en presente simple. La próxima entrega del video vamos a trabajar con otro tiempo verbal. Bueno, entonces, people speak English all over the world. English is spoken all over the world. Acá no hace falta poner by people, porque, a ver, es obvio el sujeto. No tengo que poner quién habla otra vez. Las máquinas, los robots, no, los perros, no, la gente habla inglés. Entonces,
no tengo que poner by people, no hace falta marcar quién es el que hizo la acción. Vamos con este otro ejemplo. Our company makes thousands of bicycles every year. Nuestra empresa hace o produce miles de bicicletas cada año. De vuelta, sujeto, nuestra empresa, verbo, make, hacer, producir. Y pregunto, ¿qué hace nuestra empresa? La respuesta es thousands of bicycles. Todo esto es el objeto directo. Entonces, fíjense que el objeto directo puede ser una palabra, como era el anterior, o varias palabras. Siempre el objeto directo es la respuesta exacta a la pregunta ¿qué? Más el verbo. ¿Qué hace nuestra empresa? Miles de bicicletas. Every year es una referencia de tiempo y la voy a dejar al final de la oración, tanto la voz activa como cuando lo pase en la voz pasiva. Entonces, de vuelta, el objeto directo de la voz activa pasa a ser el sujeto de la voz pasiva y voy a comenzar thousands of bicycles y ahora, de vuelta, la fórmula. Pero fíjense, are made. ¿Por qué pongo are? Porque esta vez el sujeto, y es importante, la concordancia, el sujeto es plural, bicycles, miles de bicicletas es plural, por eso tengo que poner are. En el caso del anterior, English, como era singular, usaba is. Entonces, cuando hablo del verbo to be, en oraciones en presente simple, voy a hablar de is y are. También está el am, pero son muy raras las oraciones en voz pasivas con el am, no las vamos a estar viendo. Entonces, dependiendo del sujeto, si es singular o plural, van a usar is o are, y siempre el verbo, que lo sacan de la oración de voz activa, en pasado participio, o como ya saben, tercer columna de lista de verbos irregulares. By our company, acá sí lo aclaro, ¿ven? Y pongo la preposición by. Miles de bicicletas son hechas o producidas por nuestra empresa y bueno, acá faltaría every year. Pero fíjense, acá claro, porque no es cualquier empresa, sino nuestra empresa la que produce, fabrica miles de bicicletas. Y esto se llama, cuando menciono quién es, se llama agent o agente. Y viene generalmente después de la fórmula de la voz pasiva. Bueno, una pizarra más cortita donde muestro un ejemplo más en negativo. Y en esta última pantalla, entonces, un ejemplo del uso de la voz pasiva en el negativo. Fíjense, la oración dice, Students don't use the video room very often. ¿Sí? Los alumnos no usan la sala de video muy seguido, muy a menudo. Entonces, students es el sujeto, el verbo está en negativo, el verbo es use, pero está negado en presente simple, lo negamos con un auxiliar, obviamente. Y pregunto, ¿qué no usan los estudiantes? La respuesta es the video room, este es el objeto directo y es el que voy a usar para empezar la oración en voz pasiva. The video room isn't used by students very often. Lo único que tuve que modificar es hacer el verbo to be en negativo, ¿sí? Para las negativas pasa eso. El verbo to be va a ir en negativo si fuera, no sé, por ejemplo, plural de video room o de, no sé, rooms, plural sería aren't el negativo, ¿está? Bueno, esta es la fórmula que tienen que aplicar en los ejercicios que van a encontrar en la tarea, que va a ser básicamente ese, pasar oraciones de voz activa a voz pasiva, tanto afirmativas como negativas en presente simple.